Muy buenas noches, espectadores y amigos de Periodista Digital Televisión de la Retaguardia. Martes 22 de febrero, día que será recordado para la posteridad, para los amantes de la numerología, 22 del 2 de 2022. Game over, reset, vida nueva. No año nuevo, vida nueva, porque el año empieza para algunos en septiembre y para otros el 1 de enero, pero por fin en las últimas horas ya se ha madurado y se ha corporeizado esa decisión de Pablo Casado de abandonar su cargo, la dirección nacional, como máximo responsable del Partido Popular, que era un secreto a voces, la única posibilidad, la única opción que tenía esta formación política en términos generales, y el propio Casado y el propio García Egea, en el sentido particular de darle una salida digna y honrosa que no hiciera más daño ni al partido ni a una formación que ha vertebrado los últimos 45 años de la vida política y social española, ni a los propios interesados. Después de la increíble jornada de ayer, en la que Pablo Casado se resistió no solamente a dejar su cargo, sino a ceder a su número 2, a Teodoro García Egea, su fiel escudero, a su fiel secretario general, que le ha acompañado desde el verano de 2018, desde hace 3 años y medio, casi 4 años ya, al frente de la nave del que era el primer partido de la oposición. Digo el que era, porque según la Demoscopia, esto empieza a estar cada vez menos claro, que evidentemente las encuestas son hasta el día de la definitiva, que será la próxima convocatoria de elecciones generales. Ayer, digo, se vivió una jornada increíble y muy intensa, como os contamos en Periodista Digital, en la sede central de Génova 13. Pablo Casado había reunido y mantuvo reunido durante prácticamente todo el día, no a su ejecutiva, no a la dirección nacional, sino a su comité de dirección, que son los fieles, ya lo sabéis, Cuca Gamarra, la portavoz del Congreso, Maroto, el portavoz en el Senado, el propio Teo García Egea como secretario general y lugarteniente de quien ya pues, es historia al frente del Partido Popular. No me gustan de todas formas ni las chanzas ni los memes a los que es tan caro este país. Ni las bromas, ni mucho menos símiles más o menos desafortunados. Estoy ya escuchando por ahí que Pablo Casado ya tiene cara de Hernández Mancha. No creo que tengan absolutamente nada que ver uno con otro, por pertenecer a épocas distintas y haber seguido trayectorias muy distintas. Antonio Hernández Mancha tenía una sombra brutal que nunca se pudo quitar de encima, que era la de Manuel Fraga. Pablo Casado ha estado, le pese a quien le pese, casi 4 años al frente del Partido Popular, independientemente de que haya cometido el mayor error de su vida política, sin ninguna duda. Y, hombre, pues uno de los errores más garrafales que hemos visto en política, en todo el espectro político desde hace casi 50 años, en la reciente historia democrática de este país. No creo, insisto, que sea hora ni que sea justo hacer leña del árbol caído. Pablo Casado, digo, ya está siendo historia en estos momentos, ya ha tomado una decisión, la ha madurado, era lo que le pedía a todo el mundo, lo que le han pedido hoy a lo largo de todo el día, hoy martes, sus fieles, hasta sus varones más incondicionales, Carlos Mazón, el valenciano, el murciano López Miras, le han abandonado. Hemos visto una carta durísima firmada por gentes tan importantes de su grupo parlamentario, como mi querido amigo Mario Garcés San Agustín, lugarteniente de, ahí la tienen, de Cuca Gamarra, número 2, portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Hispán, Guillermo Mariscal, un diputado también muy importante del Partido Popular, Adolfo Suárez Illana, íntimo amigo de Pablo Casado, que ha sido durante estos 3 años y medio presidente nacional del Partido Popular, urgiéndole a esa convocatoria de un congreso extraordinario a la que durante todo el día de ayer se resistieron Pablo Casado y sobre todo Teodoro García Egea, con uñas y dientes, que de ambas cosas va sobrado, y que finalmente pues bueno, no han tenido más remedio que aceptar ante el clamor. Para el mármol quedará una frase, yo creo bastante bochornosa, por mucho que se pronunciara en un circuito interno, en una reunión, ya sabéis, pues lo repito de nuevo, secreto de uno, secreto seguro, secreto de 2, libre medio, secreto de 3, ya no lo es. Esa frase, digo, pronunciada en un momento de crispación de la muy crispada reunión que duró muchas horas y que tuvo momentos de tensión extraordinarios. Según me confirman, 1 no, 2 presentes en esa reunión interrumpieron para comer, después continuaron, se siguieron calentando. Cuca Gamarra y Maroto pues, le pidieron de mejor o peor manera a Pablo Casado, hombre, que reflexionara y que por lo menos entregara el puesto de Teodoro García Egea, y debió de ser cuando Teodoro en ese momento, un poquito después, dijo: no dimito porque no me sale de las pelotas. Perdón, es literal, frase para el mármol.
frase política de la semana, no, del mes no, del año. A ver si van a tener razón los que nos dibujaban un determinado perfil psicológico de Teodoro García Egea, que yo siempre me he resistido a creer. Porque, bueno, pues en este país ya sabéis que uno de los deportes nacionales es poner a parir al que manda cuando quieres ocupar su puesto, o, bueno, pues simplemente ofender por ofender. Esto nos gusta mucho a los españoles, mucho más que a los franceses, que a los alemanes o incluso que a los italianos. Somos bastante maledicentes, pero claro, la frase es verdad que dice bastante poco en favor del personaje. Dijo más cosas en aquella reunión de ayer por la tarde, que fue donde, insisto, los ánimos ya se crisparon del todo hasta las 8 y pico, que ya el conductor pues se fue, Pablo Casado se fue en su coche blindado, sin hacer declaraciones a la prensa. Dijo que un golpe palaciego no les iba a expulsar, ni a él mismo ni al propio presidente nacional, de la dirección de la cúpula del partido, puesto que que Pablo Casado, como presidente nacional, había sido elegido democráticamente hace 3 años y medio, el verano de 2018, julio, recordad, finales de junio, en un congreso extraordinario, los militantes, no Teo, los delegados, a ver cuándo de una bendita vez se instala también la democracia interna en los partidos políticos, un militante, un voto. Por favor, urge ya, desde hace años no, desde hace décadas, igual que también urge el cambio de la ley electoral, como comentábamos pues el otro día, sin ir más lejos, con nuestro buen amigo Fran Carrillo, y que 3.000 o 4.000 tíos manifestándose a las puertas de Génova, casi literal también la frase, no les iban a descabalar de la dirección nacional del partido. Política, estas cosas se dicen y valen siempre para los siguientes 5 minutos. Era evidente que esa intención de darle patadas al balón, de darle patadas a la lata de Pablo Casado y convocar, para el martes que viene una junta directiva nacional, cuya virtualidad es, os recuerdo, por si no lo habéis leído o no lo habéis escuchado, que según los estatutos del Partido Popular, 2/3 partes de esa junta directiva nacional, es decir, una mayoría ponderada, como se llama, también parlamentariamente y en matemáticas, pues son suficientes para la convocatoria de ese congreso extraordinario, que con toda seguridad será a mediados de marzo. Antes, bueno, pues se constituirá esa gestora, pues prácticamente está constituida ya, que más me da que formalmente sea dentro de unas horas, unas 6, 8 horas arriba, 24 horas arriba, 24 horas abajo, que estará liderada por Alberto Núñez Feijóo, ese líder de consenso que han decidido todos los varones y todos los que son alguien en el Partido Popular y que llevan, insisto, 48, 72 horas diciéndole: Pablo, te tienes que ir para no hacerte más daño a ti, ni personal ni políticamente, ni hacérselo a Teodoro García Egea, que por lo menos podáis salir con un mínimo de dignidad, no hacerle más daño a la derecha española, al Partido Popular, al que ha sido, y de momento sigue siendo, el primer partido de la derecha española, aunque Vox, insisto, según la Demoscopia, ya incluso podría dar el sorpaso, les pisa los talones, sienten el aliento de Santiago Abascal y los suyos en su nuca, y no hacer más daño a la política española. Los ciudadanos contemplan escandalizados el espectáculo lamentable que han dado durante estos días, sobre todo los dirigentes del Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso ha estado en su sitio, ha ganado el relato claramente, aunque, como venimos insistiendo, saldrá herida, como no podía ser de otra manera, pues porque sí, porque estas luchas cainitas y fratricidas, cuando son tan encarnizadas, normalmente no suelen dejar supervivientes, aunque Isabel Díaz Ayuso sí va a ser una superviviente, pero ella de momento se conforma con un acuerdo con Núñez Feijóo y con echarse a un lado. El Congreso de Madrid pues será cuanto antes. Ella será lo que le toca por ley natural, que es la responsable de la organización también en Madrid, no solamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Era una irregularidad que Isabel Díaz Ayuso pues fuera la única, no así Núñez Feijóo, no así Mañueco, no así López Miras, no así Juanma Moreno, que no fuera la responsable de la organización, siendo, como es, la presidenta de una de las comunidades autónomas, no, de la comunidad autónoma más importante que gobierna el Partido Popular, siquiera sea por el asunto de la capitalidad, como es Madrid. Como era una irregularidad esa convocatoria hecha para mañana por Pablo Casado, de todos los varones regionales, incluso dándole unas horas de decalaje a Moreno Bonilla, a la que no estaba citada Díaz Ayuso. Era necesario ser tan, perdónenme la expresión, y voy a ser suave, era necesario ser tan bruto hasta el final, hombre, cuando ya estás muerto políticamente. En fin, y lo siento porque nada personal tenemos en contra de Pablo Casado, pero se ha conducido más que con una notable, mala leche o saña política, sobre todo con una notable bisoñez y con un amateurismo de verdad que muchos no esperábamos de Pablo Casado. No voy a caer en los extremos en los que algún columnista del diario ABC caía en las últimas horas, de calificarles a él y a Egea como niñatos,
insisto, las palabras gruesas creo que en este momento están fuera de lugar, y eso que yo no tengo precisamente una boca delicada, ya me conocéis, pero, bueno, pues hombre, un amateurismo político por dejarse engañar, y lo digo por segunda o tercera o cuarta vez ante este micrófono, y lo he dicho en otros medios, por un informe de un funcionario corrupto de Hacienda que ha cometido un delito, y acabaremos sabiendo quién es, de uno o varios, y de algunas cloacas de la Moncloa. Hoy ha sido un día muy intenso, os lo iremos desgranando, pero antes saludo a nuestro primer analista de la noche, Sergi Fidalgo. ¿Cómo estás, director del Catalán.es, amigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ha sido un día apasionante. Súbeme, Omar, por favor, el volumen de Sergio. Buenas noches, te decía Sergio, bueno, se está corporeizando, o sea, se ha madurado ya la decisión de Pablo Casado, que era la única posible, de salir, abandonar sus responsabilidades, irse a su casa, fuese y no hubo nada como el soneto clásico. Ojalá, yéndose Pablo Casado, pues no dejara nada. Deja un sin Dios, de un Tiberio, como se diría en castellano antiguo, de mil pares de narices, y bueno, pues a ver ahora cómo Feijóo, con la ayuda, por supuesto, de Díaz Ayuso, de Mañueco, de López Miras, de Juanma Moreno, van enjaretando una situación que ha llevado a la crisis más grave, sin ninguna duda, del Partido Popular en su historia, seguramente. Yo creo que ni siquiera la vuelta aquella famosa de Fraga, tú tienes la misma edad que yo, Sergio, y te acuerdas, aunque éramos unos críos, que le dejó a Hernández Mancha, volvió prácticamente humillando al andaluz y tal. No creo que el cese de Jorge Bestringe, cuando le echó directamente, casi le tira por la ventana, metafóricamente hablando, como secretario general en el 86, no creo ni siquiera que pueda compararse a la brutalidad que se ha vivido estos días en el Partido Popular. Quizás simplemente la implosión de la UCD en el 82, aunque hayamos coincidido que no es lo mismo, y los momentos más encarnizados en la historia del Partido Socialista, la lucha a muerte a principios de los 90 entre guerristas y renovadores, y bueno, pues tal vez el sangriento Comité Federal del 1 de octubre de 2016, que terminó con Pedro Sánchez expulsado a patadas de la Secretaría General. Pero yo creo que esto ha sido mucho peor, Sergio. Sí, la verdad. Bueno, ¿se me escucha bien por eso? Se te escucha perfectamente, Sergi. Se te ve, pues se te bueno, escucha. es que ha sido un suicidio en directo. O sea, yo creo que nunca hemos visto cómo un líder del Partido Popular se suicida, como lo vimos el día de la entrevista famosa con Carlos Herrera, en la cual ya no solamente se cargara contra Isabel Díaz Ayuso, sino que prácticamente dio por buena unas acusaciones terroríficas. Recordemos como dijo aquello de que en el peor momento de la pandemia, cobrando comisiones, o sea, es frases como tan duras como las que dijo en la entrevista de Herrera de una compañera de partido, y no solamente una compañera de partido, sino el principal activo electoral, dado que ha sido la líder del PP que mejores resultados electorales ha conseguido en los últimos años. Ese suicidio en directo yo creo que ha merecido una respuesta como la que ha tenido en estos días. Realmente Casado perdió la noción de la realidad esa tarde, bueno, esa mañana, y claro, todo lo que ha pasado después es una consecuencia lógica. Ni el partido, ni los votantes, ni los militantes, ni el entorno que apoya al Partido Popular podría soportar que un líder se pringara de esa manera tan descarnada contra uno de los principales bazas electorales del PP. Con lo cual, todo lo que ha pasado es lo normal, lo lógico. Lo raro es que Casado no dimitiera, digamos, el mismo fin de semana. Eso es y que haya pasado todos estos días de dimes y diretes, de que, ¿sabes? Es que si ese mismo día se hubiera ido, hubiera casi sido una solución, digamos, casi se podría decir razonable. Todo lo que ha venido después ha sido alargar un poco la agonía, y bueno, ahora lo que toca es pensar en el futuro y ver qué alternativa teje el Partido Popular, porque ha quedado tocado. Las encuestas de estos últimos días lo hemos visto. Vox ha estallado hacia arriba, el Partido Popular se está hundiendo y necesitan detener la hemorragia ya. Por lo tanto, cuanto antes el nuevo equipo pues tome las riendas, será mejor. Será mejor. Habíamos asistido en las últimas horas a una catarata de dimisiones. Esto es un clásico cuando se producen estas crisis reputacionales y políticas e institucionales, aunque un partido político no sea una institución en sí misma, pero es parte vertebradora de las instituciones del Estado y de las instituciones del sistema. Almeida, por ejemplo, pues claro, se queda como alcalde de Madrid, oye, y además es que le han votado los madrileños, las cosas como son, pero abandonaba sus cargos hace unas horas como portavoz, su cargo como portavoz nacional del Partido Popular. A algunos siempre nos pareció un maridaje extraño esto de ser alcalde de Madrid y a la vez ser portavoz nacional. Se lo había advertido Begoña Villacís, que a lo mejor no es Talleyrand, la encarnación de Talleyrand ni del cardenal Mazarino, dicho sea con todo el cariño, a Begoña, que la tengo mucho aprecio, pero bueno, es que era bastante obvio, ¿no?, que compatibilizar ambas responsabilidades
responsabilidades, esas dos en concreto, era muy complicado porque los intereses del partido no tienen por qué coincidir necesariamente ni siempre, ni en buena parte de los casos, con los de la Ciudad de Madrid y con la posición institucional de un primer edil. Hemos ido viendo un rosario, bueno, pues de desafecciones a lo largo del día de hoy. Nuestra querida Ana Vázquez, una emblemática diputada gallega, Belén también, una persona muy cercana al presidente, que ya no lo es, del Partido Popular, a Pablo Casado. Ponme un pantallazo que lo quiero, ponme otra vez el pantallazo de la carta con la rúbrica, si lo tienes por ahí a mano, Mar, que lo quiero comentar con Sergio. Hoy esa carta, este no, el otro, donde se ven las rúbricas, ahí estamos. Una carta durísima, firmada, Sergi, pues fíjate, lo repito, Adolfo Suárez Illana, nuestro buen amigo de los dos, de Sergio Fidalgo y de mí, Mario Garcés Agustín, número 2 del Grupo Popular, de Cuca Gamarra, Pablo Hispán, Guillermo Mariscalvo, una serie de diputados muy importantes que, sobre todo ahí, disparan, metafóricamente, políticamente, contra la figura de García Egea, que la verdad es que no ha hecho grandes amigos en estos 3 años y medio, por ser suave. He leído un tuit, no sé si tienes el tuit de Mario Garcés también por ahí, que te lo pasé hace un ratito, Omar, ahí está, mira, fijaos, Mario Garcés Agustín, pues que tenía una relación discreta con, la política no se viene a hacer amigos, y unos nos hacemos amigos, y otros pues menos amigos, y otros nos conllevamos con la mayor cortesía y educación posible, pero bueno, pues a lo mejor tampoco tenemos grandes afinidades. Mario Garcés Agustín, en un tuit durísimo de hace unas horas, ponía: ni un día más. Pedía, pero esto ya es historia porque, como os digo, ya se ha sustanciado el cese inmediato de Teodoro García Egea y la convocatoria urgente de un congreso extraordinario. Pido que nos sumemos todos, decía Garcés, es el final de una forma indeseable de hacer política en manos de una persona, se refiere a García Egea, que nunca debió ser secretario general del Partido Popular. Volvemos a la compo con Sergio. Omar, Sergio, pues claro, es que... Pero era necesario, vuelvo a insistir, llegar a esto, era necesario que Mazón y López Miras, probablemente dos de los varones o los dos varones más cercanos, incluso desde el punto de vista de amistad personal, a Pablo Casado Blanco, le dieran la espalda para que Casado al final ya comprobara que estaba absolutamente solo. ¿Qué tiene el poder? ¿Qué tiene la política? Pero sí era evidente que estaba muerto políticamente desde el viernes a las 8 de la mañana, como tú has dicho, desde esa malhadada entrevista con Carlos Herrera, que tampoco es que le tuviera mayor interés en arrinconarle ni en ponerle contra las cuerdas. Y es que se metió él solo en la cueva y en la boca del lobo. Sí, la verdad es que así ha sido. Pero tú piensas una cosa, esto es una historia que ya viene un poco de antiguo. El caso de Mario Garcés, que tú y yo lo hemos escuchado muchas veces en tertulias, sí, de una manera muy suave, de una manera, digamos, leal con su presidente, siempre. Pero ya iba avisando del tema, por ejemplo, del tema de Vox, de que a Vox no se le podía marginar, de que no se le podía tratar como si fuera un partido apestado. Lleva meses avisando en público de que eso era un error, siempre defendiendo a Casado, siempre defendiendo la línea del presidente. Porque, por lo tanto, que Mario haya hecho esto ahora me parece la explosión lógica después de todo lo que ha pasado, porque a fin de cuentas él, como otros muchos, ya iba poco a poco intentando no cargar y con lealtad, pero ya estaban diciendo, oye, que nos estamos equivocando y esto nos lleva por muy mal camino. Al final, simplemente todo este cúmulo de errores ha llevado a que todo haya estallado de una manera infame, pero claro, a cualquiera que estuviera un poco siguiendo la vida del Partido Popular, veía que lo que estaba haciendo el secretario general tarde o temprano le iba a provocar a Casado pues posiblemente su destitución o lo que le está pasando ahora. Con lo cual, lo que estamos toda esta agonía que hemos sufrido en directo en 8 o 9 días, en el fondo viene por una muy mala gestión de su número 2, que Casado, recordemos que Casado cuando gana las elecciones, las primarias del Partido Popular, era un líder nuevo, fresco, con un mensaje realmente rompedor, y poco a poco se ha ido diluyendo precisamente yendo hacia un pragmatismo muy malentendido, que es al que le ha arrastrado Teodoro. Y una cosa está muy clara, los que estamos, por ejemplo, en Cataluña, los que queremos un Partido Popular fuerte para que nos ayude en la resistencia contra el separatismo, porque es imprescindible que el separatismo sea derrotado, y el PP es imprescindible que como parte, digamos, como uno de los ejes para poder acabar con ellos, cuando hemos visto todas estas situaciones de peleas internas con Ayuso sacando papeles, nos sentimos muy mal porque pensamos, oye, menos tonterías y más dedicados a lo que toca. Tenemos realmente un enemigo poderoso que está influyendo en el gobierno de España, que se ha apoderado del gobierno de España
España y que Sánchez los ha convertido en sus aliados, los Bildu, los Esquerras, y lo que tenemos que hacer es intentar que esos partidos estén fuera, que no influyan, y por lo tanto el PP se tiene que poner a trabajar. Yo espero que el nuevo equipo, con Mario, con Feijóo, con quien sea, con quien toque, con quien elija el PP, eso ya es problema del PP, se ponga a trabajar ya para lo importante, que es que los enemigos de España no influyen en el gobierno de España. Casado ha demostrado que no ha sido capaz, pues que vengan otros y esos otros que lo hagan mejor. Don Sergi Fidalgo, un placer, siempre un lujo, amigo, el contar con tus juicios y con tus análisis. Sergio Fidalgo, amigo y gran periodista, director del catalán.es, diario amigo y hermano de Periodista Digital. Te envío un abrazo y te devuelvo, como le digo siempre a nuestros invitados, a la cena familiar de la que te he sacado, porque claro, a estas horas es un doble agradecimiento el que os hago, que me acompañéis unos minutos. Gracias, Sergi, cuídate y hasta la próxima. Gracias, y la siguiente copa de vino va a ser a tu honor. Hasta ahora. Sí, y además la pagaré yo, pero ven, vuelve por Madrid pronto, que tenemos ahí una cena a 3 pendiente. Un abrazo. Oye, voy a continuar y luego sigo contando alguna cosa más, pero no quiero hacer esperar más a nuestra segunda analista de la noche, doña Mar Díaz Gamero. Mientras yo recojo el bolígrafo, que se me ha caído, como el pinganillo seguro dentro de unos minutos, te doy las buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Rico? Muy buenas noches, Mar. Bueno, tú estás igual de noche que de día, estás maravillosa siempre. En tu despacho, siempre al pie del cañón, Mar Díaz Gamero, abogada, jurista, sevillana, buena amiga, experta en Derecho Administrativo y con fino trazo también del análisis político, a la que voy a empezar preguntando pues lo mismo que a Sergio Fidalgo. Ya se ha sustanciado, ya se ha madurado, ya se ha corporizado en las últimas horas esa decisión de Pablo Casado de abandonar todos sus cargos en la dirección nacional del partido y con él Teodoro García Egea. A Pablo Casado parece que le van a hacer un entierro mañana, digamos un entierro político, por supuesto, de cierta altura, con cierta dignidad, porque, oye, insisto, querámoslo o no, ha sido el presidente nacional del partido durante los últimos 3 años y medio. Creo que a Teodoro García Egea, como se diría en términos laborales, que tú conoces bien, porque además eres una excelente laboralista, creo que no le van a dar, hombre, no sé si el finiquito, en el sentido también metafórico, económico, supongo que también tendrá algún derecho adquirido, pero creo que no le van a dar ni las gracias y muchos ni se van a despedir de él, por el propio carácter del personaje. ¿Por qué? ¿Qué tiene la política, Mar? Y la alta empresa también, pero en las empresas privadas estos quilombos se resuelven de otra manera porque hay accionistas e intereses. Un partido, al fin y al cabo, que no es una institución pública, pero funcionan como entes de derecho público. ¿Qué tiene el poder? Digo, que la gente se aferra hasta el sillón, aunque vea que está ya muerta hasta el último segundo. Yo creo que eso ya lo tengo todo bastante claro. El poder tiene, pues eso, la capacidad de conseguir cosas, de que los administrativos también las consigan. Bueno, la situación, yo creo que la habéis comentado perfectamente, era pues la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Más que anunciada. Y más allá, yo creo que de la terrible entrevista que dio Pablo a Carlos Herrera ese viernes a las 8 de la mañana, se intuía ya un declive significativo del liderazgo del partido desde hace meses, yo creo, ¿no? Entonces, claro, la situación se tiene desde voces muy autorizadas en el partido desde hace tiempo y es preocupante que miembros del partido criticasen una falta de plan de acción concreta. O sea, no es estar en la oposición, sino tener un plan de acción concreto para combatir. Te voy a pedir, Mar, perdóname que te interrumpa, te voy a pedir una cosa que es la siguiente. Mientras yo cuento otra cosa, te voy a pedir que te salgas y vuelvas a entrar de la aplicación, incluso si tienes otro dispositivo, que puede ser tu teléfono móvil, que lo intentes desde otro dispositivo, porque te escuchamos entrecortada y me daría muchísima pena el no poder escucharte con total nitidez. Desde el teléfono me dicen en realización que a lo mejor con tus datos, con los datos de tu teléfono móvil, vamos a tener mejor calidad de conexión que con el wifi. Y seguimos charlando en 2 minutos. Mar, bueno, unos cascos si los tienes, pero sobre todo por una cuestión del wifi. Inténtalo si puedes desde el teléfono. Y yo, mientras tanto, Omar, ponme, que les voy a leer, no entera, pero ese pantallazo que tienes por ahí, con ese decálogo de 10 puntos, que lo voy a buscar también aquí y os lo leo.
pues prácticamente en su integridad. Hemos visto esa carta durísima de algunos diputados del Grupo Parlamentario Popular y estoy buscando en defensa de un Partido Popular a la altura de un gran país. Mira, lo puedo leer de la pantalla y no sé si me puedes abrir un pelín más de zoom y si no, como vemos mucho mejor, seguimos teniendo vista de tirador de lejos que de cerca, me puedo atrever. En defensa de un PP a la altura de un gran país. Gracias, Omar. Ante lo ocurrido, vale, no, menos, que te me comes la mitad del texto. Ante lo ocurrido en los últimos días en nuestro partido, ahí está perfecto, queremos manifestar lo siguiente. El PP es la principal fuerza política del centro reformista en España. Debemos seguir siendo un punto de encuentro para la ciudadanía, diálogo, consenso, moderación. Nuestra formación tiene la voluntad y responsabilidad de contribuir al progreso, al bienestar y a la estabilidad de la nación en un momento determinante de nuestra historia. España sufre actualmente numerosas incertezas, me encanta este término, incertezas, hacía años que no lo oía, económicas y sociales. La debilidad parlamentaria del actual Gobierno central ha derivado, gracias, Omar, además en decisiones que ponen en riesgo el orden constitucional y las instituciones democráticas. En consecuencia, tenemos la obligación de ofrecer a los españoles una alternativa fuerte, solvente y que genere confianza. Somos un partido con vocación de gobierno, con un legado al servicio de España. En los últimos días no hemos estado, dicen algunos dirigentes, cargos y diputados también del Grupo Popular que han redactado esta misiva a la altura de nuestra propia historia, ni por supuesto del apoyo que millones de españoles depositan en nosotros. Esto, en el primer sitio donde lo hemos visto colgado esta mañana, era en la cuenta personal de Twitter de Ana Vázquez, la brava diputada popular por La Coruña. La reciente imagen proyectada tampoco es acorde al compromiso y sacrificio que, como os decía, ha renunciado también hace unas horas a su responsabilidad, de tantos afiliados y simpatizantes que con generosidad respaldan nuestras siglas en todos los territorios del país. Ver manifestarse una parte de la militancia ante la sede nacional de nuestro partido es la más triste ilustración de que se ha fallado. Bueno, ha sido terrible. El partido tiene que disculparse por ello. 6. Somos conscientes de la complejidad del actual momento político y agradecemos profundamente el servicio efectuado al partido por los actuales integrantes de la dirección del Partido Popular. Sin embargo, ese justo reconocimiento no puede eximirnos a todos de nuestra responsabilidad ante los ciudadanos españoles. El actual contexto exige decisiones extraordinarias y dolorosas. Somos un partido democrático que debe trazar su camino de la mano de la militancia. Y lo bueno, pues como siempre, viene al final. En consecuencia, la actual Dirección Nacional del PP debe convocar de forma urgente, esta carta es de esta mañana, y ya sabemos que así va a ser, a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los estatutos, para designar una dirección provisional, vulgo gestora, en castellano antiguo, que se haga cargo de las cuestiones ordinarias de la formación hasta la celebración de un congreso. Consideramos que el periodo de transición debe ser lo más corto posible. España no merece estar pendiente de nuestra vida orgánica, toda la razón, y debemos volver a centrarnos cuanto antes en lo que verdaderamente importa a los ciudadanos, que están horrorizados, añado yo, ante el espectáculo. Estas decisiones que planteamos tienen la única motivación de poner a disposición de los españoles un proyecto competitivo y pensado para obtener su confianza mayoritaria y poder aplicar nuestros principios y valores desde el Gobierno de España. Una circular que, insisto, llevaba el título En defensa de un Partido Popular a la altura de un gran país y que yo esta mañana, como os digo, vi en primer término en la cuenta personal de Twitter de Ana Vázquez. Tenemos ya a Mar Díaz Gamero y seguro que ahora la podemos escuchar estupendamente. Doña Mar, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches. Y súbemela un poquito, Mar, que no la escucho. Buenas noches, Mar. Buenas noches, de nuevo. Ahora sí. Bueno, yo creo que ahora ya estás con los datos y fenomenal. Te decía, Mar, perdóname que recapitulemos a la primera pregunta porque es que se te escuchaba muy entrecortada y me gustaría que tu corte quedara completamente limpio. ¿Qué tendrá la política, digo, para que los máximos responsables, dirigentes de un partido, de un sindicato, me valdría, de una corporación, se agarren hasta el último minuto, no, hasta el último segundo al sillón, aunque ya sean conscientes desde hace días, como lo era Pablo Casado y como lo es Teodoro García Egea, a pesar de esas frases testosterónicas de no dimito, perdóname, Mar, porque no me sale de las pelotas, literal, la frase política, para el mármol, como mínimo de todo el año de la legislatura. ¿Qué tendrá, qué veneno tiene el poder, Mar, para que la gente se quede ahí prácticamente hasta que la echan a patadas? Bueno, pues eso mismo, el poder, la hegemonía, la capacidad de llegar después a ciertas instancias, llámese puertas giratorias, llámese la vida resuelta para toda la vida, en fin, muchas cosas en las que caemos o analizamos pues, cuando vemos episodios como este o similares que han sucedido con otros partidos.
¿Tú qué crees que va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora está claro, es decir, la gestora o esa dirección provisional, como decía esa circular de la buena de Ana Vázquez, Feijóo, que, bueno, pues llega ya en las próximas horas en olor de multitud, que no en olor de multitud, como dicen los que no han estudiado latín nunca, y al que yo esta mañana hacía la broma en otro medio, en el medio de Javier Negre, en EDA, que como a los emperadores romanos sí le va a faltar el esclavo negro al lado, que le tire ahí de la túnica y le diga, recuerda que eres hombre, porque recomiendo, lo hago también desde los micrófonos de Periodista Digital, vivamente leer, además de Periodista Digital, varias veces al día, por supuesto, recomiendo leer la crónica hoy de Miguel Jiménez, que es uno de los tíos más finos, aparte divertido cuando quiere, en Voz Populi, diciendo, el que espere que un gallego llegue al poder y lo coja de forma provisional y lo suelte de grado, es que no conoce a los gallegos. Será un presidente interino. Vamos a hacer un poco de política ficción, pues si es que ya lo tenemos todo dicho, Mar, vamos a jugar un poco y a divertirnos y a hacer de pitonisos, o querrá, aspirará Feijóo a quedarse a vivir ya en la séptima de Génova 13. Bueno, por especular que no quede, ¿no? Lo que parece meridianamente claro para todos es que es la persona más autorizada en el partido, más respetada como para asumir la dirección provisional, que tiene una gestora, no hace más que suspender al órgano ejecutivo de sus funciones, tanto se convoque la asamblea nuevamente y se vote a un nuevo presidente del partido. Si no hubiera una diferencia cuantitativa razonable entre dos candidatos, pues entonces ya entrarían al juego los compromisarios para dirimir esa disputa, ¿no? Personalmente, pienso que en todos los partidos, los presidentes autonómicos tienen muchísima más libertad dentro de su partido que un candidato nacional o un representante nacional. Eso explicaría las diferencias de criterio que hemos visto entre Casado y Ayuso, por ejemplo, que es presidente autonómica, o las muchas diferencias de criterio entre Alberto Núñez Feijóo y otros varones relevantes del partido. Yo creo que Feijóo se encuentra muy cómodo al frente de Galicia. A mí me llamó muchísimo la atención cómo en las últimas elecciones ni siquiera figuraba en su candidatura las siglas del PP. Esto es bastante significativo. Y bueno, si yo fuera un peso pesado si fuera del PP y un pesado dentro de esa directiva, me parecería un candidato continuo, mediático y tirón dentro de los propios votantes. Yo entiendo que la gestión que se ha hecho durante por parte de la Comunidad de Galicia, las opiniones vertidas por Alberto Núñez Feijóo con referencia a la lengua gallega, su propia política, la que ha llevado a efecto relativa a la lengua gallega y a la educación, no representan, en mi opinión, el ideario político del votante del Partido Popular. Pues me ha salido el pensamiento, Mar, porque esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. De momento, bueno, sabemos, y creo que ya lo hemos contado, que Isabel Díaz Ayuso han hablado, no una vez, como se ha publicado, han hablado varias veces, fuentes muy cercanas al presidente gallego, así me lo indican, y están de acuerdo, han llegado a ese entente, con la anuencia, por supuesto, de Fernández Mañueco, de López Miras, de Mazón, suponemos, de Mazón no me consta, pero hombre, sí, Mazón es uno de los que esta mañana primero ha dicho, Pablo, así no te tienes que ir, de Juanma Moreno, con toda seguridad, aunque Juanma Moreno, que tú lo tienes ahí muy cerca de tu despacho, bastante tiene con elegir exactamente la fecha, así de entrada, y luego ya irán viniendo más cosas, en la que coloca esas autonómicas andaluzas que sí o sí tendrá que adelantar, porque tiene el presupuesto prorrogado. Digo, ahora mismo hay acuerdo. Isabel Díaz Ayuso es evidente que ni era la persona en este momento, ni tocaba, ni era su tiempo.
llegará, porque yo entiendo que ella tendrá la legítima ambición, lógicamente, de aspirar de forma inmediata no, pero mediata, a la máxima responsabilidad del Partido Popular, puesto que se sabe el mejor activo electoral ahora mismo del Partido Popular. Pero digo que esto, siendo un lío de un tiberio de 3 pares de narices, como he dicho antes, no es el principal lío, Mar, porque claro, cuando todo esto se estabilice, se produzca ese congreso extraordinario, se elija la dirección y el líder nacional que se tenga que elegir, que ya te digo yo que Feijóo va a intentar serlo. En el 2018 dio un paso atrás, muchos no entendimos por qué, aunque luego nos contaron razones personales muy poderosas, algunas publicadas, otras no publicadas, que no vienen al caso. Va a querer ser, y a partir de ahí vendrá el segundo lío mucho más enrevesado, que tú lo apuntas, del PP. ¿Qué quiere ser de mayor el PP? Esa eterna redefinición o reinvención ideológica de un partido que sigue aglutinando liberales, que sigue aglutinando mucho sector conservador que sigue en el PP y que no está en Vox. Por hacerlo fácil, Feijóo, la política de Feijóo, no tiene nada que ver, como tú dices, ni con el corpus ideológico, básicamente, de buena parte del votante o la mayoría de los votantes del Partido Popular, no tanto de su estructura orgánica, que se puede parecer más, y desde luego no tiene nada que ver con la cosmovisión de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo van a ponerle el cascabel a ese gato? No tengo la menor idea, pero si la prioridad fuera recuperar al votante y conseguir esos 136 diputados que tanto predica Cayetana Álvarez de Toledo, lo veo muy complicado si no se elige a un candidato que responda a ese ideario que tiene el votante del Partido Popular en la cabeza. Y en mi modesta opinión, ese ideario está en una persona ahora mismo en concreto, que es Isabel Díaz Ayuso. Claramente, sí. Bueno, además, no veo muchas más opciones al Partido Popular a nivel personal. No las hay. Creo. Entiendo que, que la transición permita la comisión gestora en el orden del día de esa junta directiva popular, supongo que ya está la convocatoria de ese congreso extraordinario, y que pasa sería de votos, yo me atrevería a decir casi irreversibles. Siempre hay fluctuaciones, pero un núcleo duro bastante irreversible. Y ten en cuenta que el congreso extraordinario sí te permite que transcurra un mes desde su celebración. En cualquier otro caso sería imposible. No, la idea de que se ha planteado Pablo Casado esperar hasta que es preocupante. Que se lo hubiera más. Él lo solicitó, ya es planteante y ya te da una cierta idea de lo alejado que está de la realidad. Doña Mar Díaz Gamero, cuídate mucho, muchísimas gracias por tus análisis y seguiremos contando con tus valiosas opiniones, tanto desde el punto de vista de observadora política, que lo eres, como de jurista de primera división, cuando tengamos alguna duda de carácter no solamente administrativo o laboral, sino también de todo lo que tiene que ver con el inexistente o la inexistente división de poderes en España y la creciente judicialización de la política española, cosa que a algunos no nos satisface en absoluto. Pero bueno, cuando tenemos un gobierno que se pasa por el foro de sus caprichos, pues las generales de la ley y la propia Constitución, pues no quedará más remedio que convertir en la tercera Cámara al Tribunal Constitucional. Pero de esto hablaremos, insisto, cuando vuelva a haber ocasión y oportunidad. Mar Díaz Gamero, muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima en La Retaguardia, en Periodista Digital. Gracias, buenas noches. Evocamos ya la recta final de esta retaguardia de hoy, martes 22 de febrero, martes muy intenso, insisto, para los amigos de la numerología, 22 del 2 del 2022. Bueno, y que sea esto y no el meteorito que caiga todo lo que nos pueda ocurrir, y mucha suerte al Partido Popular, que la va a necesitar sin duda. Quería dedicar unos minutos, porque no solamente de política y de política nacional vive el hombre, sino que en el resto del mundo, hombre, están pasando cosas, y algunas de ellas muy serias y muy importantes, no siendo la menor de ellas, sino todo lo contrario, porque es la mayor amenaza de un conflicto generalizado en los últimos
25 o 30 años en la frontera de Ucrania, donde, como sabéis, el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene desplegados más de 100.000 hombres desde hace ya bastante tiempo. Tiene en jaque a todas las fuerzas, digamos, bueno, pues en términos clásicos se diría del imperio, a la OTAN, a los Estados Unidos, que sigue pasando por ser la primera potencia mundial, con permiso de China, a una inane e inerte Unión Europea, y atónitos y preocupados a los ciudadanos del llamado mundo desarrollado, sobre todo, insisto, a los europeos, por las repercusiones. Al final es tremendo, pero es así. No digo que a la gente no le importe que mueran, si llega a haber un conflicto abierto, que mueran miles o decenas de miles de personas, tanto civiles como militares, sino las repercusiones económicas que esto también puede tener. Ya sabéis, alza en los combustibles, en los precios del gas, la energía, etcétera, etcétera. Para hablar de todo esto en los últimos minutos de esta retaguardia de hoy, tenemos a un gran amigo mío, Carlos Paz, que además es experto en geopolítica, en análisis político internacional y sobre todo bueno, yo a Carlos me quedo loco escuchándole horas y horas hablar sobre todo de Siria y de la reciente guerra en Siria que duró tantos años, cruenta y desgraciada, hablando de Oriente Próximo, Oriente Medio, hablando de Palestina, hablando de Israel, pero también hablando del mundo que tiene que ver con la política internacional rusa y con la figura de Vladimir Putin, en la cual es un consumado experto. Don Carlos Paz, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, un placer estar aquí contigo. Favor, que como siempre... Don Carlos Paz, muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Un placer estar contigo y en Periodista Digital. Bueno, muchas gracias a ti, Carlos, por a estas horas atracarte, aunque sea unos minutos. Oye, voy a empezar provocándote un poco. ¿Es el malo de la política, el malo de la película, Vladimir Putin? No, es difícil establecer buenos y malos en cuestiones de política internacional. Habría que hablar de personajes que nos pueden convenir a España, porque todo análisis internacional debería ser en favor de las conveniencias o no para con España, pero desde luego no vamos a establecer quién es bueno o malo. Sí establecen quién es bueno o malo aquellos que detentan el poder mundialista, pero respondiéndote, pues es bueno para unas cosas y es malo para otras. Siempre que se intente describir a alguien como bueno o como malo, tendremos que desconfiar. Tendremos que desconfiar, estoy de acuerdo contigo, he respondido aceptablemente y tal y como esperaba a la provocación, pero quería además, porque yo te conozco, pero muchos espectadores de Periodista Digital además, o a lo mejor no han tenido la oportunidad de escucharte en detalle, porque no te prodigas mucho en los medios y haces bien, como los grandes genios solamente apareces en cuestiones puntuales y muy concretas y siendo generoso con las invitaciones que te hacen amigos como yo. Vamos a repasar las últimas horas, la madrugada de anoche, la madrugada entre el lunes y el martes. Bueno, pues los que somos un poco insomnes, tenemos el sueño desplazado y además dormimos pocas horas, pues descansamos por un lado de esta castaña de política nacional que tenemos, del conflicto interno del Partido Popular y, bueno, pues vimos imágenes en algunos canales internacionales, a través de las redes sociales también, tanques desplegados en las dos regiones en disputa, en el este de Ucrania, que yo a estas alturas, Carlos, venga, me voy a poner el chaleco de hombre de la calle que no tiene ni idea, salvo dos titulares que con suerte ha escuchado en algún informativo de algún medio generalista o en algún periódico, digital o de papel. Yo no tengo ni idea de esto, ¿vale? Y entonces digo, pero bueno, estas dos regiones son independientes de Ucrania, no lo son. Es verdad lo que dice Putin de que están, bueno, pues utilizando, digamos, la fuerza contra ciudadanos que se rebelan, contra los responsables locales de ambas. Putin es una especie de salvador de esas regiones. ¿Qué derecho tiene Vladimir? Te estoy planteando un montón de preguntas para que luego vayas hilando. ¿Qué derecho tiene Putin a imponer a Ucrania las generales de su política internacional, no siendo la menor de las cuales él prohibirle tácitamente que se adhiera a la OTAN? ¿Es Putin un invasor? ¿Es Ucrania, sigue siendo Ucrania o parte de Ucrania, parte de ese gran sueño que no oculta ni disimula desde hace años Putin de la gran Rusia? La OTAN se crea en 1949, el Pacto de Varsovia en 1955 y por lo tanto no pueden explicarnos que la OTAN fue creada para prevenirnos del peligro del Pacto de Varsovia. Sea como fuere, Rusia exigió
en una reunión en Minsk que no continuaran los avances al este. La OTAN ha seguido continuando con esos avances. Todos los antiguos aliados, como os decía, eran antiguos del Pacto de Varsovia, han sido absorbidos por la OTAN y son aliados de la OTAN, forman parte de la OTAN. Y en la línea roja que puso Rusia es que Ucrania no formara parte de la OTAN. La OTAN solicitó la entrada de Ucrania, Ucrania ha aceptado esa entrada y la realidad es que Rusia se encuentra cercada militarmente, cercada económicamente, cercada diplomáticamente y lo único que exige ahora Rusia es que vuelva al seno de la patria rusa la zona de Novorrusia, la zona del Donbass, la zona de Lugansk y Donetsk. Como esto se dijo que no iba a ser reconocido por Rusia, pero como Estados Unidos lleva desde hace unos años cercando a Rusia, imponiendo sanciones, cercándola de todas las maneras posibles, ha dado el paso recientemente, ayer por la noche, hace 24 horas, Rusia con ese reconocimiento de Novorrusia. Esto puede llevarnos a un estado de preguerra que yo creo que no se va a desencadenar una guerra como tal, pero desde luego, por un lado, contestando a toda la infinidad de preguntas que me has dicho, puede llevar a una serie de sanciones económicas para con Rusia y también para países miembros de la Unión Europea, entre ellos España. España en ese conflicto no tiene nada que ganar, pero sí tiene mucho que perder. Tiene que perder sanciones económicas con respecto a productos agropecuarios, tanto ganaderos como agrarios, como agrícolas, y en esas estamos. Por cierto, decirte, Eurico, que a ningún experto analista le he visto decir que la intervención de la OTAN en Ucrania sería ilegal, puesto que Ucrania no forma parte de la OTAN a día de hoy y la intervención en Ucrania por un ataque de un tercero, en este caso de Rusia, sería ilegal, contravendría el derecho internacional. Bien visto. Boris Johnson, por volver a las sanciones, ha anunciado ya hace unas horas las sanciones en forma, bueno, pues básicamente en primer término arancelarias, como otros países. Me imagino que seguirán en las próximas jornadas también estableciendo medidas similares. Valórame, por ir muy rápido y no robarte muchos minutos, Carlos, valórame el papel del presidente norteamericano Joe Biden en todo este asunto. Además, no olvidemos, hombre, que hay convocada, en fin, suponemos que se llevará a efecto pues una cumbre, ¿no?, entre Putin y Biden. Biden es un presidente que procede del mundo del Partido Demócrata, que indefectiblemente es el partido que ha llevado a Estados Unidos a esas guerras exteriores, como lo hizo Obama, como lo hizo Bill Clinton, como lo hicieron todos sus antecesores del mismo partido, mientras que los partidos republicanos tradicionalmente, fijémonos en Trump, se circunscriben a encerrarse en una política aislacionista y solo fijándose dentro de sus fronteras. Biden significa la vuelta a la política agresiva llevada a cabo por Obama o por Bill Clinton. Esta vez ha sido con Rusia, había un buen entendimiento para con Rusia, pero en otras zonas del mundo va a suceder que va a tensar la cuerda y estoy pensando en zonas como Oriente Próximo, en donde a no mucho tardar volverán a surgir conflictos indefectiblemente de una u otra manera. Ahí te quería llevar derivadas previsibles con carácter inmediato o con carácter mediato en Oriente Próximo. ¿Qué fuegos puede provocar, qué réplicas puede provocar este terremoto en Oriente Próximo? No directamente por el conflicto de Rusia, pero sí en desestabilizar, por ejemplo, el Líbano, que es un país que se está desestabilizando y que de facto a día de hoy el Líbano es un estado fallido, tiene una economía que se ha desplomado, con un déficit, con una inflación galopante. La libra libanesa hoy vale el 90% de lo que valía hace 4 años, y continuar con los bloqueos a Siria y a Irán para desestabilizar ese eje de resistencia que existe desde Irán hasta el Líbano. Todo esto no sucedería con el antiguo presidente, con Trump, ni nadie que viniera del Partido Republicano, pero insisto, el Partido Demócrata necesita crear estas guerras, como la realidad nos ha demostrado que realiza el Partido Demócrata en los últimos 50 años. La que le hubiera liado Carlos a Trump, si en vez de estar el senil Biden en la Casa Blanca, no sé si asistido por Kamala Harris o por, en fin, otros líderes mundialistas que en la sombra, aunque todos conocemos sus nombres, digo, la que le hubieran liado al bueno de Donald Trump, si es él el que organiza este Tiberio o el que empuja este Tiberio, ¿eh? Habría que haber escuchado la progresía mundial demonizar, insultar en todos los idiomas a Donald Trump.
Efectivamente, recordemos que Donald Trump no tenía ningún apoyo mediático a nivel mundial. Todos los medios de comunicación se pusieron a apoyar a Biden. Recordemos aquí la progresía con aquel no a la guerra, pero cuando estas guerras las generan sus candidatos, en este caso Biden, callan y son cómplices con su silencio de esas guerras que llevan a cabo. A nadie le interesa de manera efectiva la paz como tal, pero la izquierda siempre se hace abanderada de esa paz cuando la paz es organizada por parte de ellos. Pero cuando otros presidentes, como el caso de Trump, que no llevó a cabo ninguna guerra exterior, es decir, ninguna guerra, pues pusieron su maquinaria a funcionar, la maquinaria propagandística de los medios de comunicación, hasta que le echaron. Es enteramente hipócrita su actitud, lógicamente. Muy hipócrita. Carlos Paz, ha sido un lujo el contar contigo esta noche en el cierre de esta retaguardia de este martes 22 de febrero. En Periodista Digital no será la última vez que te molestemos para contar con tus brillantes análisis geopolíticos y sobre los próximos capítulos, ¿no?, de esta serie. Ahora que están tan de moda las series, yo cada día odio más las series, pero bueno, me debo estar convirtiendo en una suerte de Scrooge. Odio tantas cosas que nos están metiendo en esta sociedad de consumo que creo que me voy a tener que ir a una isla desierta con un perro o una flauta y a empezar de cero. Don Carlos Paz, que somos almas gemelas en esto y en muchas otras cosas. Cuídese mucho, amigo, un placer y hasta la próxima. Gracias. Un saludo y desearte lo mejor en esta nueva andadura. Gracias, Carlos. Nos seguimos viendo en otros medios. Cuídate mucho y me despido ya de todos vosotros. Tenía que hablaros un poco de Ucrania, que no tenemos tanta oportunidad porque la vida política no nos deja excesivo margen. Dentro de unas horas ya, mañana miércoles 23 de febrero, estamos de efemérides que nos llegan hasta el cuello, 23 de febrero, hay sesión de control al Congreso. Mañana a las 9 de la mañana. Teodoro García Egea no va a preguntar. Desconozco a estas alturas, a estas horas de la noche, si Pablo Casado ha retirado su pregunta al presidente del Gobierno. Lo que sí estoy en condiciones de vaticinaros, han liberado a Kini. Alguien dirá, joder, pues vaya un pitoniso de tercera división que nos ha salido, porque eso lo ve hasta un ciego, hasta un tuerto. Es que la jornada parlamentaria de mañana por la mañana va a ser de las de ovación, vuelta al ruedo, 3 orejas, rabo y todo lo que queráis añadir, porque se van a cebar. O sea, yo creo que Pedro Sánchez está ya comiendo palomitas, disfrutando por anticipado del espectáculo que le van a organizar mañana pues al pobre Casado, al pobre García Egea, a la pobre Cuca Gamarra, que va a ser la que se tenga que comer probablemente buena parte de los marrones. Teodoro García Egea ya ha depositado en un diputado cántabro, en Movellán, la que iba a ser su pregunta. Mañana creo que vamos a vivir una jornada muy convulsa, muy crispada y sobre todo muy triste para el parlamentarismo español. Pero, bueno, pues esto también es lo que ha querido el señor Casado y el señor García Egea, con su tardanza, primero con hacer lo que nunca debieron hacer. No vamos a volver a recorrer ese sendero, pero con su tardanza en tomar las decisiones pertinentes han provocado que ahora mismo la derecha española esté probablemente ante la circunstancia más grave desde que se reinstauró la democracia en España. Mañana os lo contaremos, volveremos con la retaguardia en Periodista Digital. Cuidaos, sed buenos y gracias por vuestra fidelidad.